¿Acaso los terremotos que están ocurriendo alrededor del mundo son una señal de que se acerca el fin de los tiempos? Esta pregunta volvió a tomar fuerza después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026. El epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y el movimiento fue sentido en diferentes zonas de Colombia y también en otros países de la región. Pero Colombia no es el único lugar que ha registrado terremotos importantes durante estos últimos meses. El 24 de junio, Venezuela fue golpeada por dos terremotos de gran magnitud, de 7.2 y 7.5. Durante estos meses también se han registrado terremotos importantes en diferentes partes del mundo. Y cuando observamos todos estos acontecimientos juntos, las palabras de Jesús adquieren un significado que merece nuestra atención. Cuando los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo, Jesús habló de acontecimientos que ocurrirían antes de ese momento. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Habló de nación contra nación y reino contra reino. Después mencionó hambres y pestes. Y entonces dijo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, versículo 7. Jesús no habló de un terremoto en un lugar específico. Habló de terremotos en diferentes lugares. Y después añadió, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. La profecía continúa. Jesús habló de persecución, de engaño religioso, de falsos profetas y del aumento de la maldad. También dijo que el amor de muchos se enfriaría, pero después mencionó algo que ocupa un lugar fundamental dentro de toda esta enseñanza. Dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Por eso, cuando observamos los terremotos que están ocurriendo en diferentes lugares del mundo, la Biblia nos lleva a mirar mucho más allá de un solo desastre natural. Jesús habló de varias cosas que ocurrirían: terremotos, guerras, hambre, pestes, persecución, engaño, aumento de la maldad y la predicación del Evangelio a todas las naciones. Pero hay algo más. Cuando comparamos las palabras de Mateo con los otros evangelios, encontramos detalles que amplían esta profecía. Marcos registra las mismas palabras de Jesús, pero Lucas añade información que nos permite comprender con mayor profundidad lo que Cristo estaba anunciando. Y es precisamente en el Evangelio, según Lucas, donde encontramos la siguiente pieza de esta profecía. Lucas amplía las palabras de Jesús y nos permite entender mejor lo que estamos viendo en el mundo. En Lucas capítulo 21, Jesús dijo, «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo». Jesús no presentó el futuro utilizando una sola señal, sino un conjunto de acontecimientos que afectarían diferentes áreas de la vida humana. Y cuando miramos el mundo actual, encontramos conflictos entre naciones, crisis alimentarias, enfermedades y terremotos importantes en diferentes regiones. La pregunta bíblica es, ¿qué lugar ocupan dentro de las palabras de Jesús? Mateo nos mostró que estas cosas serían principio de dolores. La expresión recuerda los dolores que preceden a un nacimiento. Aumentan y conducen hacia un acontecimiento que todavía está por venir. Por eso, cuando Jesús habló de terremotos, hambre, guerras y pestes, estaba describiendo acontecimientos que formarían parte de un proceso. Pero la Biblia muestra algo todavía más profundo. En Mateo capítulo 24, Jesús dijo que después de estas cosas muchos serían entregados a tribulación y serían perseguidos por causa de su nombre. También dijo que muchos serían engañados. Mientras aumentan las dificultades externas, también aparece un peligro espiritual. Jesús advirtió sobre falsos profetas que engañarían a muchas personas. Y después dijo algo todavía más serio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí encontramos una señal relacionada con la condición espiritual de la humanidad. La maldad aumentaría y el amor de muchas personas se enfriaría. Pero la profecía todavía tiene otra parte. Jesús dijo que a pesar de todo esto, el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mientras el mundo atraviesa conflictos, desastres y sufrimiento, el mensaje de Cristo continuaría avanzando. La Biblia presenta entonces dos realidades que ocurren al mismo tiempo. Un mundo marcado por dolor, engaño y maldad,
y un evangelio que continúa siendo anunciado entre las naciones. Y Lucas añade otra señal. Jesús habló de terror y de grandes señales del cielo. Dijo que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que las naciones estarían llenas de angustia y confusión. En ese momento, Jesús deja de hablar solamente de lo que sucede en la tierra y comienza a describir acontecimientos de una dimensión mucho mayor. Y después de mencionar todas estas señales, Jesús pronuncia unas palabras que revelan cómo deben reaccionar quienes creen en Él. Dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». ¿Pero qué significa que Jesús diga que debemos levantar la cabeza cuando comiencen a suceder estas cosas? La respuesta está en lo que ocurre inmediatamente después. En Lucas capítulo 21, Jesús utiliza una comparación sencilla para explicar cómo deben reconocer sus discípulos el momento que están viviendo. Dice: «Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca». Una persona no necesita conocer el día exacto en que llegará el verano para reconocer que se acerca. Los cambios en los árboles anuncian una nueva estación. Jesús utiliza esa misma comparación para hablar de las señales que acaba de mencionar. Después dice: «Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios». Lucas capítulo 21, versículo 31. Aquí encontramos una clave para entender la enseñanza. Jesús no dijo que sus discípulos debían ignorar los acontecimientos del mundo. Les dijo que debían observarlos y reconocer lo que significaban dentro de la profecía. Pero tampoco les dijo que calcularan una fecha. En Mateo capítulo 24 Jesús dijo: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Por eso existe una diferencia entre reconocer las señales y pretender conocer el momento exacto. Las señales apuntan hacia algo que se acerca, pero no revelan una fecha. Después Jesús hizo una declaración que durante siglos ha sido estudiada. «De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Lucas capítulo 21, versículo 32. ¿Qué significa esta generación? Este es uno de los pasajes que requiere cuidado. Existen diferentes interpretaciones entre los estudiosos de la Biblia. Algunos relacionan estas palabras con la generación que escuchaba directamente a Jesús. Otros consideran que se refieren a la generación que presenciaría el cumplimiento de estas señales. Lo importante es no afirmar más de lo que el texto permite. Jesús sí dejó algo completamente claro. Sus palabras tendrían cumplimiento. Y añadió: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo capítulo 24, versículo 35. Los acontecimientos pueden cambiar. Las naciones pueden cambiar, las condiciones del mundo pueden cambiar, pero las palabras de Cristo permanecen. Entonces Jesús lleva la enseñanza desde las señales hacia la vida personal de sus discípulos. Les advierte que tengan cuidado para que sus corazones no estén dominados por los excesos, las preocupaciones y los afanes de esta vida. Porque una persona puede estar viendo las señales y al mismo tiempo vivir distraída de Dios. Ese es el peligro que Jesús quería evitar. No solamente habló de lo que sucedería fuera de nosotros, también habló de lo que podría suceder dentro de nosotros. Y aquí llegamos a una de las advertencias más importantes de toda esta enseñanza. Mientras el mundo cambia, el creyente debe permanecer despierto espiritualmente. El creyente debe permanecer despierto espiritualmente. Jesús terminó esta enseñanza con una advertencia muy clara. En Lucas capítulo 21, versículo 36 dijo: «Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Velar significa permanecer atentos. Significa no permitir que las preocupaciones de esta vida nos hagan olvidar a Dios. Después de hablar de terremotos, guerras, hambre, pestes, engaño y señales en el cielo, Jesús no les dio a sus discípulos una fórmula para calcular cuándo ocurriría el fin. Les dio una forma de vivir: velando, orando, permaneciendo firmes. Y también les dejó una misión. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Mientras esperamos el cumplimiento de las palabras de Cristo, la Iglesia no está llamada solamente a observar lo que sucede en el mundo, está llamada a anunciar el evangelio.
Por eso, cuando vemos un terremoto como el ocurrido en Colombia, recordamos los terremotos de Venezuela y observamos acontecimientos similares en diferentes lugares del mundo. Podemos volver a las palabras de Jesús. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Pero la enseñanza de Cristo es mucho más amplia que los terremotos. Él habló de guerras, hambre, enfermedades, engaño, persecución, aumento de la maldad y señales en el cielo. Y después de hablar de todas estas cosas, llamó a sus seguidores a permanecer preparados. No sabemos el día ni la hora. Jesús mismo dijo que nadie conoce ese momento. Por eso, nuestra tarea no es poner fechas ni convertir cada noticia en una predicción. Nuestra tarea es permanecer en Cristo, velar, orar y anunciar el Evangelio. La pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros con las palabras de Jesús? Si estas señales nos recuerdan que la vida es frágil y que este mundo no es permanente, también nos recuerdan que debemos estar preparados para encontrarnos con Dios. Jesús terminó diciendo, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo capítulo 24, versículo 35. Los terremotos pasarán, las guerras pasarán, las crisis pasarán, pero las palabras de Cristo permanecerán. Cuando vuelva a temblar la tierra, no olvidemos lo más importante. Las señales no fueron dadas para que viviéramos con miedo. Fueron dadas para que estuviéramos despiertos, para que permaneciéramos firmes, para que siguiéramos anunciando el Evangelio. Porque al final, la pregunta no es solamente si el mundo está cambiando. La pregunta es si nosotros estamos preparados para cuando Cristo vuelva.